acá en Auténtico 007, moderando este conversatorio dentro del marco de actividades de Ballroom Región Metropolitana por Venezuela. ¿Okay? Durante este último tiempo se hicieron distintas actividades en pro de la escena Ballroom en Venezuela, luego del terremoto que tuvieron hace unas semanas atrás. Entonces vamos a ir cerrando este ciclo de actividades con la labor que tuvimos ayer junto a este conversatorio con grandes exponentes de nuestras escenas. ¿Okay? Antes de partir, quisiéramos agradecerle obviamente al espacio, a Ananda Mapu, que ya van a ser 7 años que nos recibe como escena Kiki. Entonces siempre agradecidos de que nos faciliten el lugar y todas las comodidades para poder realizar estas actividades de forma correcta y cómoda. ¿Ok? Ballroom, tal cual como ustedes saben, va mucho más allá de ser una competencia. ¿Ok? Ha sido también un espacio donde podemos encontrar una familia elegida, donde podemos hacer comunidad, donde podemos resistir y podemos aprender. Todo esto también desde la base de un cuidado mutuo. ¿Okay? Este también ha sido desde sus orígenes un espacio que ha recibido a personas migrantes, personas negras, personas latinas, por lo cual esto también se transforma en cierto, como por decirlo de cierta forma, en un hogar, ¿okay? Para todo este tipo de personas y para todo este tipo de vivencias que cargan tras de ellas. ¿Okay? Por lo cual, este conversatorio tiene por nombre Comunidad, Familia y Territorio en Ballroom. La idea de este conversatorio es que nosotros podamos ir conversando, pues teniendo sus experiencias respecto a cómo se puede ir construyendo comunidad, qué significa ir cuidando esta cultura, cómo habitamos nuestros distintos territorios y cómo también nuestras historias personales, nuestras propias realidades, nuestras propias migraciones y también nuestros contextos van influyendo en cómo habitamos Ballroom. ¿Okay? Esperamos también que este espacio nos permita conocernos un poco más y fortalecer los lazos entre nuestras comunidades latinoamericanas, recordando que Ballroom también se construye no solo en competencias, sino que también cuando nos podemos sentar a conversar y conocernos. ¿Okay? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a comenzar. La idea es que nuestros exponentes se presenten, hablen un poco de su contexto, digan sus AKAs, si tienen algún estatus dentro de la escena y también especialmente de dónde vienen. Obviamente nuestro panel es internacional, tenemos gente de varios territorios, entonces la idea es también ir conociendo aquello para ir moderando la conversación. ¿Okay? Partamos desde aquí mismo con Edri. Mi nombre completo es acá hay pronombres y toda la cuestión. Ok. Edrimael Delgado Reyes. Les puedo contar la historia detrás de mi nombre después. Me dicen Edri, también me conocen en el pueblo como Edri, tu hermana. Tengo 30, soy Scorpio. Y pronombres cualquiera, L. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Coco Meléndez, en Blackmoon soy conocida como Coco Blackmoon. Soy una mujer transmigrante, vivo en Chile desde hace 8 años. Actualmente vivo en situación de ilegalidad y habito Ballroom y conozco la comunidad desde el 2021. De ahí en adelante no he parado y ha sido muy genial eso. Gracias. Hola, bueno, yo soy Luciano Anael Bueno Trujillo. Mi nombre ya formal en Barcelona es algo muy grande porque en mi país eso no sucede así nomás. En Ballroom soy Lion, soy Father Lion Brava, padre de la Kiki House of Brava de Lima inicialmente, que se fundó en el 2021. Yo formo parte de la casa desde el 2022, soy padre desde el 2024. Soy un transmasculino, desde ahí es que habito Ballroom. Conozco
la escena, de hecho, o sea, la cultura, de hecho, gracias a Chile, como porque anteriormente hacía drag y eso me fue llevando. De hecho, gracias al Kevin o Daniel, que en ese tiempo también hacían drag, entonces yo contacté con ellos. Tengo 33 recién cumplidos. Y nada, mis pronombres, él, ella. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eloy Aguiar, en Ballroom soy Eloy Ninja Keller. Soy una persona migrante venezolana, vivo acá hace 7 años y medio aprox. Tengo 29 años, soy sagitario. Me dedico a la danza. Entré a Ballroom en 2021, ya habiendo entrenado cosas habiendo hecho cosas en Venezuela sin saber mucho qué estaba haciendo en cuanto a hacer clases y he experimentado igual, pero en 2021 recién entré a la escena cuando vine a vivir acá, entonces no he parado. Mis pronombres, cualquiera. Hola, mucho gusto a todas, todes y todos. Yo soy Kai Cortázar Díaz. En Ballroom soy Kiwi Deleite y soy de México. Yo nací en el sur de México, que es más como la frontera con Guatemala, de un estado que se llama Tabasco. Y me fui a vivir a la Ciudad de México por unos temas relacionados a la transfobia. En 2020 me arrastró la pandemia para la Ciudad de México. Yo conocí Ballroom en el 2021 y soy parte de la Kiki House of Deleite desde el 2024, que es mi familia escogida. Lo son todo para mí. Tengo 28 años y soy Capricornio. Y ya, creo que eso es lo más importante. Bueno, entonces ahora que ya conocemos un poquito más a las personas que nos van a estar acompañando en esta jornada, partamos de lleno con las preguntas, ¿les parece? Ok, entonces, vamos a ir, para contextualizarles, vamos a tener una serie de preguntas que vamos a estar conversando con los exponentes y luego vamos a permitir, y si nos permite el tiempo, vamos a también abrir el micrófono para que si alguno de ustedes del público quiere hacer otras preguntas, pueda también realizarlas, ¿ok? Siéntanse libres de contestar cualquiera de las preguntas, si no quieren hacerlo, están en toda su libertad. Pero tomando en cuenta Ballroom, ¿ok? La escena Kiki y también nuestro contexto mayor, quisiéramos saber en qué momento ustedes sintieron por primera vez que pertenecían a esta comunidad. Ya que yo siento que por una parte es muy distinto tal vez como ver Ballroom o ver voguing en redes sociales y otra parte ya es ser partícipe y sentirse dentro de esta cultura. Entonces, ¿en qué momento ustedes sintieron por primera vez que pertenecían a esta comunidad? Y, agarrándonos del concepto de comunidad, ¿qué significado ustedes le podrían dar a la palabra familia dentro de Ballroom? Pensando también en que ahorita vamos a hacer a Kiki, algunos de ustedes también son parte de Major, entonces tal vez tienen concepciones o visiones distintas de lo que puede ser familia. Le doy la palabra a quien desee. A ver, el momento en el que me sentí parte de esta comunidad, yo conocí Ballroom por Paris is Burning, Pose, y me encanté primero por el voguing, por el Vogue Femme. Y en ese momento estudiaba diseño de vestuario y estaba muy interesada en el modelaje. Empecé a conocer la cultura por otras personas, a habitarla primero como público. Y cuando caminé una Kiki, mi primera Kiki, aquí en Anandamapu, hecha por mi hermana legendaria Gata Alba Blackman, una sobre temática de jeans, creo, esa, caminé.
caminé una categoría que yo no conocía, pero había escuchado algo sobre eso porque antes a esa bol venía a entrenar aquí cuando House of Black Moon abría entrenamientos libres. Y me explicaron sobre esa categoría y me vieron caminar y me dijeron, esta es tu categoría, tú tienes que hacer esto. Y claro, la primera vez que caminé, no la caminé con mucha información y solo hice lo que en mi cabeza pensaba que era European Runway. Entonces, cuando caminé y terminé de caminar, después de estar disociada y no saber qué había hecho como durante mis dance y una batalla que hice, mucha gente se me acercó a decirme, huevona, tu caminata es maravillosa, como podría verte horas caminando y se te va a ver hermoso, lo tienes innato. Y esto es para ti, como ojalá que puedas seguir habitando este espacio y mucha gente así con palabras lindas diciéndome, caminas hermoso. Y como yo tenía en la cabeza esta idea también sobre trabajar como una modelo, ser una modelo, alimentaba demasiado esa fantasía. Entonces eso a mí me ayudó como a sentirme bienvenida en un espacio que quizás no estaba afuera. Para mí ese fue el sentido como de haber llegado a un lugar donde pertenecía y que la gente vea un potencial solo con verme una vez. Eso es muy maravilloso y es un sentimiento muy lindo. Y después de eso ya empecé a habitar más, caminar más y la gente habitualmente me miraba o me decía, vas a caminar, ese camino es muy hermoso y no sé qué. Gracias a eso también se me abrió puertas en la industria, bueno, la mini industria del modelaje acá en Santiago. Y eso ha sido muy, muy, muy genial. Agradezco mucho haber llegado a Ballroom, ser parte a través de ello en Ballroom y haber conocido personas que, sin conocerme a mí mucho, tuvieron esas palabras para mí. Y con ello también vino a conocer a mi familia. Es muy típico que cuando entras de repente hay como una curiosidad sobre a qué casa vas a entrar, en qué casa eres vista, a qué casa podrías pertenecer. En mi caso nunca fue como un objetivo pertenecer a una casa. Se dio de manera muy orgánica conocer a mi hermana Alba, después a Yuko, empezar a conocer a las niñas de mi casa, a Suki, y a generar lazos. Yo creo que para mí después de eso el sentido de familia mutó a, no sé, ver a alguien que es similar a ti, piensa similar a ti, por decirlo así, comparten la misma neurona y decir, ven para acá, te voy a agarrar, como también sin conocerte mucho. Y lo lindo como de este espacio comunitario es que se abre como esa puerta de trabajar en un vínculo y conocerlo en la marcha. No es como todo tan estructurado de decir, no sé, esta persona se equivocó, por decirlo así, ya no le quiero hablar más, sino es como muy diferente también, sobre todo hablar, comunicar, otras formas como de habitar esto que se va creando y que después se va convirtiendo en cariño, amor, lo que habitualmente quizás no tenemos fuera. Y eso es muy lindo. Entonces, para mí, el significado de familia en Ballroom sería contención, compañía, apaño, como ven para acá, te voy a ayudar en lo que yo pueda. Y eso es muy lindo. ¿Algo más? Yo siento que como contexto yo antes habitaba como batallas de danza urbana. Empecé como historia de bailarín en Chile antes de Ballroom, porque era lo que me gustaba, porque claramente yo no tenía ya tiempo ni dinero para inscribirme a clases en una academia. Entonces lo que tenía era mi entrenamiento solo en mi casa y cuando tenía días libres podía ir como a batallas. Estuve mucho tiempo ahí, a pesar de que llegó un momento que las personas como que ya me conocían y había buena onda, yo sentía que de alguna forma me respetaban,
nunca sentí como que pertenecí como ahí, porque yo no sentía como que podía como sentarme a hablar con las personas, como era muy diferente. Y cuando entré a Ballroom, como dije, esto es, como ni siquiera, yo siento que me sentí parte desde el primer día que fue a entrenar, como sentí que era como, esto es, como apenas llegué, Luciana me agarró, me dijo que ella que le conocía, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Yo como, ok, lo entiendo. Y desde ese momento nunca lo dejé. Entonces yo siento que me sentí parte de la comunidad desde que llegué. Tal vez después entendí por qué, porque igual también en contexto, por ser una persona migrante, también yo creo que busco, inconscientemente buscamos como afectos y vínculos y buscamos también como hacer familia. Y por eso me hizo sentido, solo que yo no entendí por qué. Claramente cuando después entendí lo que significa ser migrante, realmente como que entendí, ok, entonces entiendo por qué este espacio me tomó tanto, porque este espacio como que me hizo sentir tan bienvenido y también me tomó como un momento difícil de mi vida, entonces también fue como, era esto a lo que le dedicaba mi energía, mi tiempo, mi entrenamiento, como de lunes a lunes, intensamente. Familia para mí como yo creo que un poco como cuidado, yo siento como cuando pienso en familia pienso como en cuidado, porque cuando entramos como a Ballroom siento que las personas con las que nos rodeamos son personas que sabemos que nos van a cuidar, como que nos van a querer como somos y que van a cuidar también nuestras no sé si llevar como heridas, como nuestras vulnerabilidades. Como yo siento que eso es algo que muchas veces no tenemos en nuestra familia como biológica, muchas veces. Y cuando tenemos esta familia como elegida, estas personas como que siento que te conocen, buscan conocerte, buscan entenderte, porque también han pasado por cosas parecidas y también van a cuidar, no repetir también eso y no lastimarte con esas cosas. Y yo siento que eso es algo como, yo sé que las personas que yo tengo a mi alrededor van a ser personas que van a quererme como soy, a entenderme, a buscar como lo mejor para mí de una forma como auténtica y no desde como un lazo sanguíneo, como realmente por el amor genuino. Entonces yo siento que eso me transmite un poco lo que es familia en Ballroom. Bueno, sobre la primera pregunta, ¿en qué momento sentí que pertenecí? Podrá parecerles de repente un poco extraño, pero yo siento que la primera vez donde realmente sentí que pertenecía ha sido, de hecho, hace poco. La vez que musicalicé una Kiki en Lima, que era de High School Musical, el año pasado, a finales del año pasado. Contexto también, yo vengo del mundo de las danzas folclóricas y también de la música tradicional peruana, soy percusionista. Me desempeñé eso casi toda mi infancia y juventud y estaba en estos grupos que son grupos, nosotros les llamamos grupos folclóricos, donde el chip que se nos mete es que nosotros somos agentes culturales. Entonces lo que nosotros hacemos no es solo show, o sea, no es show y entretenimiento, es seguir preservando la cultura. Mi familia originalmente es de Cusco, de Apurímac, de Arequipa, no son de Lima. Entonces yo crecí siempre con música, con danza, es muy natural en mí. Llegó un momento en estos grupos donde yo ya iba cambiando, me entendía como una persona no binaria y ahí los bailes tradicionales son como la expresión masculina y femenina. Los varones y las mujeres. La vestimenta, lo mismo. Entonces, en un momento de broma empezó esto, ¿en dónde vas a bailar tú? ¿No? Y cuando me empecé a cortar el cabello, yo era de los más disciplinados, pero en algún momento me dijeron, me sacaron a un costado en una clase y me dijeron, tienes que usar moño, o sea, te tienes que poner el moño. Y yo le decía, pero ¿cómo me pongo el moño si no tengo cabello para hacerlo? Y en el otro lado de varones había un chico que tenía el cabello casi el mismo largo que el mío y usaba una vincha. Y yo le dije a la persona delegada, estoy con la vincha, estoy igual. Sí, pero tú eres mujer y tú tienes que usar el moño. Si tú quieres bailar aquí, si quieres continuar aquí, tienes que hacer esto. Lo llevé a una asamblea pensando que la gente iba a entender como que nosotros hacemos más que solamente la apariencia, y fue muy doloroso que todo el mundo estaba de acuerdo con esa persona.
ahí me di cuenta que todo lo que yo había construido en torno a mi identidad cultural se fue al tacho y fue muy doloroso. 2 años después llega Ballroom a mi vida y recuerdo haber visto una entrevista a Octavia Saint Laurent que hablaba de que no era ni hombre ni mujer y que lo hermoso que ella era, y de pronto me empecé a sentir como muy llamado y dije, necesito averiguar sobre esto. Y ese fue mi proceso de averiguar a través de, o sea, como dejé el track y empecé ustedes me conocen, soy muy ñoño, entonces me metí a todo para entenderlo, para sentir cómo lo entendía, y todo era muy mental, hasta ese día que les cuento, como soy muy musical, empecé a musicalizar, y cuando termina la Kiki se me acercan personas que tenían tensiones conmigo anteriormente y me dijeron, gracias, has sido la mejor Kiki que he vivido, como me hiciste vivirlo, ¿no? Y en ese tiempo no tenía controladora, solo lo hacía con Virtual DJ. Y recuerdo, ¿por qué me fue tan bonito para mí? Porque pasé semanas buscando los beats, estudiando, preguntando, viendo videos, y me di cuenta en ese momento que había explorado todas estas distintas categorías o distintos roles y lugares, y de pronto todo lo que yo pude hacer anteriormente en mi vida, con la música, con entender la danza, mirarla y conectar con la persona que estaba danzando, de repente mi lugar era poderlo acompañar. Ahí es donde me di cuenta que sí era mío, ¿no? Y sobre la familia, creo que hay 2 formas de mirarlo para mí en Ballroom. Como una cosa es el legado, ¿no? Aquellas personas que eligen tener una house de Kiki Semén, y es como yo le llamo como el contacto de emergencia, como si a mí me pasa algo, hay cosas en las que no hay forma que el contacto de emergencia sea alguien con una relación de sanguínea. El contacto de emergencia va a ser, no sé, Barbie, Caballo Jato, alguna persona brava, o incluso cuando me están atravesando cosas y recuerdo, ¿no? Como no puedo tenerlo todo yo, ellos también como me pueden contener. Pero también creo que en Ballroom te permite hacer familias fuera del apellido o de la casa. Creo que incluso lo que pasó la semana pasada con el bloque te muestra eso, que la familia incluso va más allá del territorio. Es una pregunta fuerte para mí, como hablar de familia sobre todo. Así que voy a empezar con la primera vez que me sentí parte de la comunidad. Como les contaba al inicio, soy del sur de México, de un lugar que es selva tropical, en el que no hay tanta gente como en la Ciudad de México. Sucesos fuertes, me moví a la Ciudad de México en una situación muy precaria, sin trabajo, sin red de soporte familiar, viviendo en casa de, en ese entonces, mi pareja, en medio de la pandemia. Entonces me sentía muy solo y me fui literalmente con una bolsa de basura, con mi ropa que acababa de salir, como que me dieron en un refugio en el que estuve un tiempo, y mi bicicleta, que para mí lo es todo, como literalmente una extensión de mí. Siempre me muevo como en mi bicicleta y eso me permitió conocer la ciudad, porque pues no me podía mover en el metro, ¿no? Era peligroso caminar además. Entonces recorrí toda la Ciudad de México tratando de encontrar lugares como parques, personas con las que pudiera conectar, aparte de, en ese entonces, mi pareja. Y mis amistades estaban lejos, también mis procesos de transición como que de alguna forma le fueron dejando de hacer sentido a las personas que estaban cerca de mi vida. Entonces
en algún momento empecé a sentirme muy solo, a tener conversaciones solo como con 2 personas que me estaban acompañando en ese momento, como para, sí, comenzar a nombrarme, ¿no? Entonces, fue como un proceso de 1 año y pico más o menos, cuando vi un flyer de un taller de ballroom dirigido por una persona no binaria y dije, necesito, por favor, quiero ver otras personas trans, ¿no? Tomé el taller, era una vez a la semana por 3 meses, entonces fue muy poco tiempo realmente, pero después conocí el bloque Olwey, y de pronto, como dijo Eloy hace rato, como mi vida era todo ballroom, ¿no? Iba los martes al bloque y entonces como que me piqué, ¿no? De lunes a viernes solo pensaba en ballroom y de pronto podía compartir información con otras personas sobre cómo caminar la categoría, informarme sobre la categoría. Comencé a salir con personas del bloque, a ir a comer, a reunirnos, a tener espacios, ¿no? Para hacer otras cosas aparte de boguear. Creo que la primera vez que realmente me sentí parte de la comunidad fue la primera vez que me llamaron al roll call, que fue un tiempo después de que empecé a caminar. Obviamente me sentía parte como de un grupo de bogueras, ¿no? Pero creo que esa vez, en la celebración, en el nombramiento, en el saberme como abiertamente trans en un grupo de personas que también eran abiertamente trans, me hizo sentir parte de algo más que solo era como el bloque, ¿no? Que el bloque ya era muchísimo. Es una gran comunidad que también se sostiene mucho como de, sí, como pues de las familias escogidas. Y en ese sentido, la familia es un término tal cual como entendido hoy en día desde la institución, desde el gobierno, desde la academia. La familia como tal y la palabra familia me conflictúa mucho, porque siento que se dirige mucho hacia una manera muy específica de nombrar mamá, papá, hermano, hijos, y esa es la estructura, ¿no? Tiene que ser de esa manera, porque si no, bajo el gobierno de mi país, pues no tiene sentido. Nadie puede ir por tu cuerpo si no es tu familia, ¿no? Entonces, pienso que la construcción de la palabra familia para mí ha sido más desde la lealtad, desde la cercanía, desde el acompañamiento. Me hace mucho sentido esto que compartes sobre el contacto de emergencia, porque es verdad, o sea, sé que yo tengo en mis contactos de emergencia a mi familia de Leyte, ¿no? Sé que si algo llega a pasar y necesito hablarlo y me estoy como enloqueciendo, le voy a escribir a Cari o le voy a escribir a alguien del bloque que me conoce bien, o de pronto hemos empezado a compartir más Layo y yo, ¿no? Como la familia trasciende el concepto del territorio para mí y se convierte en un sentido de lealtad y de acompañamiento, como de apañe, de red. Lo siento también como un colchón, como cuando te vas a caer, entonces hay como un colchoncito ahí, entonces no te golpeas tan fuerte porque hay alguien ahí como que te está sosteniendo. Y creo que eso es mucho más que solo tener un mamá y un papá. Es a veces solo tener a tus hermanos, ¿no? Tu familia escogida. Estaba conflictado con la respuesta, porque yo así como los traumas de mi familia. Pero yo soy hijo único también. So, esa cuestión de verme en comunidad con personas empezó a tener sentido para mí cuando empecé a habitar solo. Porque yo siempre me he visto a mí mismo como un gitano. Yo estoy solo por el mundo y el que solo la hace, solo la paga y solo voy a morir. Entonces, de momento, cuando hay gente que te dice, wey, baby, no estás solo, hay veces que a mí se me hace bastante difícil bajar esa impresión que tengo
o abrir la puerta o de construir la muralla para dejar que la gente ayude a uno, ¿me entiendes? Como que ese colchón que tú dices, ajá, las redes, eso, en eso estaba pensando mientras me escuchaba, gracias. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Me quisiera quedar con el concepto que mencionaba Kiwi, que dice que la familia trasciende el territorio. De hecho, me voy a saltar unas preguntas que estaban ahí previstas para relacionarlo también al concepto de migración. ¿Okay? Como ya pudieron oír, hay personas que han migrado dentro de su mismo territorio, gente que ha migrado a otros territorios. Entonces, quisiera saber y quisiéramos escucharles también sobre qué significó tal vez encontrar esta comunidad. Creo que ya lo han ido hablando, pero tal vez profundizarlo un poco. ¿Qué significó encontrar Ballroom en un momento de migración, de estar transitando? Y también cómo Ballroom se transformó en un espacio donde ustedes pueden construir una nueva etapa de su vida, pero en otro lugar territorial. No sé si me explayé mucho o lo acoto. ¿No? ¿Está bien? La pregunta es, así de papel, ¿qué significó encontrar Ballroom en un momento de migración o en un momento de construir una nueva etapa en su vida en otro territorio? Necesito que repitas la pregunta una vez más. ¿Qué significó encontrar Ballroom en un momento de migración o en un momento de construir una nueva etapa en tu vida en otro territorio? Ok, yo en Venezuela me dedicaba a la danza, ¿sí? No como... Era como un hobby, porque igual yo estudiaba ingeniería electrónica. ¿Sí? Sí. No terminé, no porque no me gustara necesariamente, sino porque no me veía haciendo eso toda mi vida. Yo quería bailar, era lo que quería hacer, lo sé, desde que tengo 13 años, como sé que es lo que quiero hacer, así que en ese momento yo dije, ok, tengo 2 años estudiando esto, faltan 3 para irme, yo me quiero ir de acá, porque aquí como que no voy a poder hacer lo que quiero hacer. Yo no sabía qué era lo que quería hacer, pero yo simplemente sabía que quería como bailar y iba a ser más fácil en otro lugar. Eso era como lo que en mi cabeza yo pensé. Puede haber sido cualquier otro lugar, casualmente fue acá. Yo siempre pienso como hubiese sido mi vida si hubiese entrado a Ballroom, si hubiese como ido a otro lugar, pero vine acá. Entonces yo realmente vine acá con ganas de hacer cosas, pero no sabía qué era lo que quería hacer o cómo lo iba a hacer, cuál era como el medio, como si es que iba a hacer el walking, porque yo iba a hacer walking antes, entonces empecé como a batallar haciendo walking. Cuando podía tomar clase de otra cosa, y de repente como que entré a Ballroom, y fue siento que fue como una plataforma súper importante, y yo siento que eso no lo encontré en otros espacios, tal vez sí lo encontré, pero no me hacía sentido como Ballroom lo hizo, porque yo siento que en las otras cosas que yo hacía un poco sentía que iba como sin pensarlo tanto, como lo hacía ya, porque había que hacerlo de esa forma, porque esto se baila así, pero cuando recién conocí Ballroom fue como, ok, esto se trata sobre esto, yo estoy haciendo esto por esto. Y con el tiempo voy entendiendo más, pero entendiendo que Ballroom no se trata sobre ti, se trata sobre otras personas que estaban antes y las que también vienen después, como que tú eres como un intermedio para conectar ambas cosas también. Yo siento que eso y simplemente fue como aquí es como también yo bogueaba cuando estaba en Venezuela sin entender absolutamente nada. Yo simplemente como que veía las cosas y aprendía y sabía que quería hacer eso, pero como no tenía nadie a mi alrededor que pudiese hacerlo, yo como que lo dejé un poco. Y cuando entré y me vi hacia atrás fue como no sé si aquí es porque quién sabe si de repente en unos años ya no esté en esto, pero en su momento fue como, esto es lo que yo necesito ahora, como esto es lo que estaba buscando yo para continuar haciendo lo que quiero hacer. Y realmente Ballroom se me ha sido una plataforma súper importante que me ha llevado a lugares que yo no pensé que iba a llegar.
Entonces fue como importante también entender, también Ballroom también me hizo entender que soy una persona capaz, que me siento que es una comunidad también que te enseña que es una cultura que te enseña que sí puedes hacer las cosas, como tú sí puedes, independientemente de lo que seas, como te veas, lo que hagas, de dónde vengas, tú eres importante y eres capaz de hacer todo. Entonces yo siento que también entrar a Ballroom significó como darle un poco un norte a lo que estaba buscando y lo que necesitaba hacer. Siento que divagué un poco con la respuesta, pero ustedes entienden. Aquí sí quiero hablar porque me siento conflictuado con la migración, porque yo siempre me cuestiono si yo soy migrante. Y hago esta, ¿verdad?, salvedad, ahí haciendo un paréntesis, para hablar un poco de la historia de Puerto Rico y de por qué los puertorriqueños siempre se les hace difícil verse a sí mismos como migrantes, ¿no? Porque tenemos una ventaja en relación al resto de Latinoamérica, que es que tenemos una ciudadanía estadounidense, pero que nuestro país culturalmente e identitariamente pertenece a Latinoamérica. Cuando viajo a otros países no tengo problemas de movilidad, como muchas personas aquí presentes en esta sala tienen problemas de movilidad para entrar a Estados Unidos, por ejemplo, o moverse entre países. Entonces a veces me cuestiono qué hace a uno un migrante, porque a veces los animales también van a un sitio y se quedan permanentes en ese sitio, o van y vuelven de su sitio, o se mueven entre sitios y todos esos sitios son sus sitios, ¿me entienden? Entonces yo a veces siento, y por eso saco los gitanos otra vez, me encantan los gitanos. Ser gitano es ser migrar también, como volver, moverse. No todo el mundo migra por las mismas razones también, pero es bien loco porque cuando me muevo por USA digo, este lugar no es mío, y cuando me muevo por otro lugar de Latinoamérica digo, tampoco es mío, pero me siento más en familia aquí que otro espacio. Sin embargo, cuando llego a Ballroom digo, aquí no soy migrante, como que este es mi lugar, como que todas las pájaras del mundo nos encontramos aquí, ¿me entiendes? Todas las pájaras del mundo vinimos a este lugar, todas las pájaras de donde sea que vengamos pertenecemos a este lugar, ¿me entiendes? Como que siento que a pesar de que cuando sale del board se enfrenta a muchas otras realidades, y todas nosotras nos enfrentamos a la migración desde distintas realidades, como que el Ballroom es ese espacio en el que yo no necesariamente tengo que pensar en eso para poder pertenecer. Voy a seguir como con el hilo de que tú llegas, claro, a las páginas. Yo creo que Ballroom es lindo porque te da la oportunidad de echar raíces también. Como conocer a una persona, conocer a un grupo de personas y permitirte como poder echar raíces porque tiene un sentido de pertenencia contigo. En mi parte está muy arraigado como a mí con mi transición. Yo conocí Ballroom, conocí las mujeres trans, conocí identidades diferentes, identidades no binarias, personas que no se identifican con ninguna identidad. Y eso me permitió a mí también dar el paso de decir, ok, a pesar de hacerlo con miedo, porque me considero una persona que hace las cosas, pero las hace con miedo, y a pesar de eso, hacerlo. Y también la curiosidad de ver qué es lo otro que me puede entregar alguien, como ir más allá, porque le busco como este sentido del afecto, no sé, algo más profundo y decir, no sé, necesito algo más, y como observar, ver, y eso también tiene que ver mucho con la migración, porque moverte te hace entrar en una situación muy reflexiva y como observar. Permitirte observar y preguntarte qué le interesará a esa persona, qué le gustará hacer, cómo vivirá, cómo es su vida. Y eso es lo que me gustó de Ballroom, como que alimenta mi sentido de curiosidad. Cuando yo digo que soy de Ballroom, no sé, me identifican a mí como una persona que vengo de la cultura Ballroom, a mí me hace sentir mucho orgullo por eso, porque es lo curioso que te puede entregar este espacio, como para descubrir otras personas, y eso también que está muy conectado con lo de echar raíces, que decías, somos pájaras. Quizás no pertenecemos como a ninguna nación, porque
de cierta forma yo tampoco estoy como de acuerdo con esto, como de decir país tal, sino como territorios, grupos. Y aquí está esa comunidad que nos permitió a nosotros encontrarnos y poder echar raíces y hacer familia. A mí me gustaría responder esto igual desde un lugar como quien acompaña también. Yo en mi territorio, yo nací en Lima, soy de Lima. Desde ahí yo no puedo hablar como una vivencia testimonial directa de migración. Pero en mi casita tengo a Hathor y tengo a Astral, y ambos son migrantes. Y así como, por ejemplo, para las personas trans, cuando nosotros transicionamos, nuestra familia o quienes nos rodean también transicionan con nosotros, siento que en el caso de experiencias de migración puede ser un poco parecido. Y a veces es complejo y genera incluso impotencia saber que hay dolores que no puedes acompañar o cosas que se extrañan que no puedes reemplazar. Y cómo construyes también desde ahí. También lo digo porque el primer contacto directo para mí, como les digo, fue Hathor, que se parece mucho a ti, también estudié y recuerdo mucho, o sea, siempre hablamos con la Hathor, ¿no? También dejó todo porque quería ser bailarín. Y cuando llegó a Lima, o sea, cuando llegó a Perú, lo hizo en bus, todo desde Venezuela para como full terrestre, y empezó quedándose en un distrito muy en la periferia y muy precarizado. Y desde ese entonces hasta ahora, que han pasado como más o menos 4 años, Hathor está en un lugar donde sé que quiere estar, como a nivel vida fuera de Ballroom y también dentro de Ballroom. Y no es una persona que lo muestre como que me ha costado y tal, pero lo sabemos, ¿me entiendes? Pasa también que si bien hay cosas que no son de Venezuela, hay cosas que nos llaman y nos unen, ¿no? Como latinoamericanos, latinas, sudamericanas. Y también nosotros hemos aprendido códigos que son ese nido que le permite también sentirse en casa, ¿no? La Hathor no te dice así nomás, te quiero mucho, pero después te dice, oye, vamos a hacer cosas en mi casa y yo las hago. Entonces como de pronto ese compartir, ¿no? Exacto. Y hablo ahora también lo de Astral, conectándolo con otro, como es difícil tener que un hija, una persona que tú amas, un amor al otro lado, ¿no? Y tener que invertir dinero, mucho dinero, para seguir afianzando eso. A la fecha, Astral viajó a Perú, se quedó buen rato, nació allá, vivió allá y ya no podía más tiempo porque si no iba a estar en una situación también de ilegalidad, tuvo que retornar. Y desde ahí nos hemos agenciado para que varios hayamos venido acá a visitarla y estar con ella. Y lo doloroso también que ha sido darte cuenta nuevamente que hay cosas que no puedes reemplazar. En algún momento, como familia y también como padre, yo me pensé, y si me vengo a vivir acá, porque también quiero mucho a la gente acá. Pero ahí también, ¿qué pasó? Y lo conecto porque yo sé cómo me veo. Yo sé que acá en este país yo me veo muy hombre y muy peruano. Y eso a mí me ha tocado fuerte. En el aeropuerto he tenido muchos temas. Yo voy a comprar y siempre me dicen, ¿qué está buscando? Y me siguen, como para ver si voy a robar algo. Me han discriminado afuera, me han como empujado. También he visto cómo han cruzado la calle por verme. Yo sé que puede no parecer, pero yo siempre estoy alerta. Amo Ballroom Santiago, Ballroom Chile, increíble, pero cuando no estoy con ustedes y tengo que estar caminando afuera, estoy alerta. Y creo que nos pasa muchas magnitudes, muchas negritudes, muchas personas racializadas, y peor si somos trans, ¿no?
Entonces a mí también me hizo pensar, ¿realmente quiero migrar? ¿No? Entonces empieza a ver esos dos lados duros, como enraizamos esas raíces y creamos familia y nos sostenemos a pesar de lo que pueda ser doloroso, o nos quedamos siendo el nido de contención para donde tú sí estás asentado o asentada o asentada. Eso. Gracias a todos por compartir cosas tan lindas. Justo yo quería sumar que todo lo que dicen me hace mucho sentido. Me gustó mucho esta concepción sobre los pájaros, porque es verdad, como los pájaros migran en diferentes temporadas como del año, y de pronto, bueno, en México ves a las mariposas monarcas como cruzar ahí en tu cara, y de pronto sabes que están como en otro lado porque se están resguardando y así. Para mí ha sido como la oportunidad de construir una identidad, porque siento que un poco haber salido de mi territorio como que me cortó ciertas raíces, como que sí, yo estoy acostumbrado al pozol, al dulce de coco, al plátano con los frijoles y el pescado frito, que allá le llaman mojarra, todas esas cosas como no sé, en mi cumpleaños o en Navidad o Año Nuevo, como un poco haber salido de casa, se sintió como si se hubiera cortado una parte de las raíces, y siento que haber encontrado a Ballroom y familia en Ballroom me permitió encontrar otras costumbres, pues como celebrar mi cumpleaños de texto, o celebrar como el primer shot de la hermana, o aprender a inyectar y hacer un ritual en la primera inyección, como voy pensando también como que todos mis cumpleaños, que también son Navidad, estoy con mi familia Ballroom, ¿no? Y hay Loki como la celebración del año, que es como el encuentro de todas las pájaras en México, que es y donde veo a Edri en la Bol del Bloque en noviembre, ¿no? Como es permitir construirnos otras costumbres, crear una identidad a partir de ser parte de la cultura y de esa ancestralidad de la resistencia que nos dejaron como nuestros icons, legends, como les pioneers, ¿no? Como que nos han permitido construir a partir de ese legado. Es hermoso. Sus respuestas, la verdad, quedó llenísimo de muchas experiencias, muchas vivencias. Es difícil como poder resumirlo solo en una idea, porque claramente sus realidades involucran muchas aristas. Yo siento que parte de todo esto que mencionan son logros, pequeños y grandes logros que van generando dentro de su camino, dentro de su vivencia. Y ahora sí voy a retroceder a la pregunta que había dejado atrás. Como personas migrantes en su escena y también como líderes en su escena, teniendo o no un título, yo siento que representan también, son personas líderes dentro de sus contextos. ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa que han vivido dentro de Ballroom? Nosotros ya hablamos del momento en el que ustedes mencionaban que se sentían ya parte del circuito, de la escena de la cultura, pero ahora ya tal vez yendo un poco más como ya abiertamente, o tal vez del lado más competitivo, tal vez si lo quieren tomar de esa forma, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa que han vivido dentro de Ballroom? De no importa lo convencional. El momento más bello que he vivido en Ballroom es el momento en el que estoy antes de justo salir a la categoría. Es un momento, es que es un solo momento, porque es como si fuese un solo momento, pero se repite a través del tiempo. Pero es un solo momento. Tú entras en el mismo espacio. Antes de tú salir a una categoría, te da un bioco
respiras y tú vas a entrar a una categoría y tú dices, voy a bailar. Y yo gasté todo este dineral, cogí 40 aviones, llevo cogiendo frío aquí en este país porque yo vine a bailar. ¿Me entiendes? En ese momento en el que tú te das cuenta de que tú estás haciendo lo que tú quieres, tú viniste a bailar, ¿me entiendes? So, para mí ese momento en el que yo voy a salir a la pasarela es el más importante siempre. Es el mismo momento, pero es el momento eterno. Es eso sí. Sí, yo igual voy a ser rápido en esa porque me sentí muy simple pensándolo. Pero diría dos. Uno, cuando nací con mis hermanos de Leite, como que recuerdo el momento después de la presentación y todo el wiri wiri, como que nos abrazamos y dije, ay, tengo una familia, como muy especial. Y después estaba Ikari justo abajo y luego nos abrazamos y no sabíamos qué se iba a significar, pero eso fue muy especial. Y justo pensé como que igual es muy simple porque siento que otro de los momentos más significativos de mi vida actualmente es ahorita, este momento como de haber viajado tan lejos, de haber ahorrado tanto dinero, de haberme encontrado con el bloque, de compartir tantas cosas, como que hoy en el metro venía escuchando una trompeta así súper triste y dije, realmente me llevo mucho para mí, como para mi vida, para mi familia. Siento que este momento es uno de los más significativos de mi vida en Ballroom. Voy a mencionar tres. Sí. Sí, eso, siento que eso. Haber nacido en House of Keller, porque fue un momento en el que pude mirar atrás y dije como que las cosas valen la pena, los sacrificios que he hecho han valido la pena. Tienen que tomar en cuenta que cuando una persona migra, como que deja todo, la vida empieza como real de cero. Como todo, que siento que incluso como es como un antes y un después en tu vida, como incluso cuando pienso en mi vida de antes, pienso en mi vida un poco como una persona que no soy, como es difícil como conectar con esa otra persona, pero ese momento fue como, si yo puedo hacer algo, lo puedo hacer. El segundo lugar, cuando nací en House of Ninja, por lo mismo, un poco lo mismo, pero un poco como una evolución, y también porque soy la primera persona venezolana en House of Ninja, y eso también fue como una prueba también para personas que también estuvieron en la misma posición que yo, y también una forma de decirles como que sí se puede, lo pueden hacer, como las cosas son posibles, como solo hay que, como que la vida siento que es un constante, yo te entrego algo y tú me devuelves otra cosa, ¿sí? Muchas veces esa cosa puede ser como dinero, puede ser como personas, comodidades, a veces tienes que entregarle cosas a la vida y la vida te va a devolver, va a valorar ese sacrificio que hiciste y te va a devolver como otras cosas, creo que mejores. Entonces siento que la vida siempre es como ese sacrificio, y para mí fue como sí se puede, como para otras personas, sobre todo personas venezolanas específicamente, sobre todo que desde hace unos años para acá he tomado, en cuanto a identidad, siento que me siento más venezolano cada vez que pasa el tiempo, porque ahora entiendo como mi situación migratoria, entiendo lo que significa también el contexto Chile, como entiendo lo que significa apropiarse también como de eso. Y yo creo que el primer lugar fue la Kiki de ayer. Realmente fue como todo, tiene que ver mucho con eso, pero siento que fue un momento súper importante para la escena. Más allá, como que siento las dos cosas tenían que ver conmigo, pero en primer lugar se tiene que tener como algo como escena. También como es súper importante estas instancias porque también llama a otras personas que también entienden que este es su lugar. Sí, como aquí también hay personas venezolanas, también estamos acá. Y también, a pesar de que no todas somos como tan cercanas, sí como hay una hermandad, como tú también eres venezolana. Así que somos hermanos, como estamos ahí para nosotros, y cuando nos juntamos, ahí está como también esa como familiaridad que nos conecta a través como de la migración. Entonces yo por eso la Kiki de ayer me pareció súper importante también, que la gente vino, que la gente lo pasó bien,
Y yo también siento que en cuanto a ballroom es importante también, hace poco estaba hablando con alguien que me estaba comentando como que las balls lúdicas son importantes, como hacemos balls como de Hello Kitty o no sé, balls de no sé qué otra cosa, pero también balls con peso político también es importante, migración, racismo, VIH, como ese tipo de cosas también son súper importantes que también lo traigamos a la mesa, porque son los problemas reales que pasan, como en la vida, como en la calle, son los problemas reales que pasan. Entonces también como muchas veces, como digo, los balls lúdicas son importantes, son divertidas, pero también balls que transmitan un mensaje importante sobre migración, sobre las cosas, sobre lo que se sostiene en ballroom y por qué se creó. Siento que es súper importante que organicemos instancias para volver a eso, para recordar de dónde viene esto y también para hacerle tributo a las personas que hicieron esto. Yo siento que es como una forma, la otra vez Nila estaba hablando sobre que sentí que cuando estaba caminando no estaba sola, sino que estaban también las otras personas como sus espíritus. Entonces yo siento que ballroom también es una situación, y también tú lo comentaste, que ballroom es una situación súper espiritual, como cuando tú entras a bailar, tú dejas de ser tú. Y hay un poco una cosa medio espiritual, medio que, no sé si hablar de posesión, no sé si es como negativo siempre, pero sí como, yo siento que estamos de alguna forma celebrando a las personas que ya no están y que no recibieron ningún beneficio por lo que nosotros estamos haciendo y que nunca lo van a recibir y que simplemente lo hicieron porque lo amaban y porque estaban ahí y que nosotros tenemos el privilegio de poder tener un reproductor de música en el que podemos poner música en nuestra casa y podemos entrenar, y eso es algo que las personas no podían hacer antes, tenían que ir a bailar directamente, es algo que nació allí. Entonces yo siento que también nosotros hagamos cosas y organizamos cosas para hacerle tributo a estas personas y agradecerles de alguna forma, me parece importante. Divagué un poco de la respuesta, pero eso. Es que lo voy a divagar. Voy a hablar siguiendo como la idea de Eloy con respecto a cuando una persona migra, abandona todo, una tiene esta sensación de soledad, no sé si extrema es la palabra correcta, pero soledad. Y ha sido muy significativo en el sentido emocional saber que no estoy sola, a pesar de que a veces pienso que estoy sola, porque me lo han dicho, Coco, cuando necesites ayuda, habla, no estás sola, tienes muchas personas dispuestas a ayudarte. Y eso ha sido reflejado cuando fue planeado mi nacimiento en Kiki, cuando conocí a las personas con las que iban a hacer el Revlon también. Tener esa oportunidad de conocer a mi hermana Ale, a mi hermana la Mai, que también es de Perú, eso es una cosa muy genial porque yo creo que el 90% de todo me entiende ella porque somos dos mujeres peruanas. Y ella migró acá desde más chica, su vivencia ha sido diferente y eso hace que exista como esta conexión de entenderla y también ser esa otra parte que ofrece la ayuda para que tú también puedas trabajar en eso y decir no estás sola, te voy a ayudar y eso es muy lindo. También fue como otro momento muy significativo cuando el verano pasado parte de mi familia fue a Lima a ver fue a una abuela a Lima y a verme. Porque cuando una migra y vuelve como a sus tierras, no se va por una semana, 10 días. Yo me fui por 3 meses porque existe la posibilidad de que podía estar en la casa de mis papás y todo eso, a pesar de no vivir en Lima. Y claro, es separarte mucho tiempo de gente que también quieres y está en otro lugar. Y cuando Lex de la nada me dijo, hermano, vamos a ir a Lima, y yo, pero porque eso es muy random. Como quizás sería la última persona en la que yo me hubiera esperado que me diga así como, vamos a ir con Diego. Y yo, mentira, porque Diego va a estar acá, es como, fue muy gracioso. Y claro, eso fue muy lindo porque
con la relación que tenemos con mi mamá Yuko, yo le decía, me encantaría que conozcan el lugar de donde yo vengo. Eso es muy lindo para mí, como llevarles a los lugares donde yo estuve de chica, caminé de chica. Porque ustedes también son parte de mi familia y quiero que conozcan eso. Eso también fue muy significativo para mí, que estuvieran en Lima, y ojalá se diera la oportunidad también de seguir haciendo eso. No sé, son muchas cosas más también que tienen que ver con respecto a relacionarse. También quizás hablo por mi hermano JC. Aparte de que los dos somos cáncer, yo lo veo y le digo, hermano, tú entiendes el sentimiento migrante como al 100%. Y eso me hace como querer conocerte, querer apañarte, querer abrazarte, como decirte de la manera más genuina te quiero. También está en un viaje donde fue a reencontrarse con sus papás y yo estoy como muy emocional. Le dije, ¿cómo te fue con tu viaje? Manda videitos como para ver, cuenta qué tal, que te vaya muy bien. Y eso es muy lindo, conocer a otras personas que con lo que quizás hacen match tu historia con respecto a la migración. No sé, ¿qué más? Como otros momentos significativos, muchos que tienen que ver como con los nacimientos, o no sé, que alguien a mí me pasó con la escena de Perú, que me reconocían porque yo era de acá, era una mujer peruana habitando esta como comunidad, casi por decirlo así, una estrella. Te coloca como en un punto focal muy diferente eso ya, y esto es como muy bacán, también es muy significativo, muy reparador en muchas cosas. Borno también es una plataforma muy grande. Como yo digo, a mí me ayudó como a querer trabajar en esta parte de mí que quería ser modelo. Y fue muy lindo cuando en la BOL por el Día de la Memoria Trans, que se hizo en el Museo de la Memoria, no recuerdo qué año, yo fui al baño y había una persona que me miraba mucho. Y yo estaba como lavándome las manos y esta persona se me acerca y me dice, ¿tú eres Coco? Y yo le digo, sí. Y me dice, oye, quiero agradecerte porque nunca había visto a una persona como tú en unas fotos. Y antes de esa bola habían salido como unas fotos en las que yo había trabajado como modelo y no sé qué. Y me dijo, para mí es muy importante ver como una persona con mis rasgos, que es muy parecida a mí, sea representada de esa forma, quizás en un espacio donde no es habitual. Y yo así como, Dios, como... le agradecí como por esas palabras, y fue también, otra vez, muy lindo, muy reparador, como que esas cosas lleguen así de una manera muy inesperada, por decirlo así. Y eso todo tiene que ver con Ballroom, como con el espacio que se genera acá, con la oportunidad que esto te puede dar como para abrirte a otros lugares. No sé, gente que ha viajado también por Ballroom, eso es muy lindo, y eso es lo más significativo de Ballroom, quizás que me acuerdo con respecto a esas cosas. Muchas gracias, Coco. Me parece muy curioso que las cosas que más que encontramos más significativas tienen todas que ver con un sentido de pertenencia. Eso me parece muy curioso, porque cuando las estaba pensando, también todas las que tengo en mente tienen que ver con un sentido de pertenencia. Entonces, para mí, pueden haber muchas, pero voy a hacer mi top 4. La primera fue la Kiki donde llevamos al tofu a Lima. Esta Kiki se llamó El Gran Retablo, Kiki Ball. Yo no sé si ustedes conocen sobre la tradición de los retablos en Perú. Un retablo ayacuchano se le conoce como una artesanía, o sea, arte tradicional, como una pequeña cajita que adentro tiene esculpida una escena que suelen ser memorias populares, locales, religiosas, de momentos importantes en la sierra, sobre todo en Ayacucho. Puede ser temas de siembra, una festividad, un matrimonio, lo que fuese,
pero nunca vas a ver plasmados en estos artefactos de memoria como escenas LGTBIQ+. Nunca vas a ver eso. Además, en el Perú, hace un tiempo, hubo una película peruana que se llama El Retablo, que se las recomiendo. Sí, y lloras. Y habla de cómo es vivir siendo una persona LGTBIQ+, en la Sierra del Perú. Y justamente los protagonistas es un papá y su hijo, un papá maestro artesano de retablos y su hijo. Cuando pensamos en esta Kiki, justamente era una Kiki en conmemoración del Día de la Memoria Trans, entonces como que todo tenía que ver. Y en el Perú, nuevamente, como muchos venimos, o sea, podemos haber nacido en Lima, pero todos venimos nuestras familias vienen de la sierra o de la selva. Entonces podía ser una Kiki que realmente nos recuerda de dónde venimos. Y así fue. Y recuerdo mucho cuando se lo comenté al Tofu y se preparó todo, eso es inspirado en el retablo, y cuando trajo su carterita y la abrió, su escena era una foto de Joseph Keller. Esa era su escena, la escena de su retablo. Los grand prizes los pinté yo a mano, eran mini retablos, y los hicimos con los colores de la comunidad en general. Entonces eran unos retablos en verdad como muy bonitos, en verdad eran muy bonitos, pero como les comenté, el retablo es algo artesanal, entonces era a mano. Yo me pasé como 2 o 3 semanas pintando, y amé, o sea, ¿no? Como, ¡sí! Ahí va mi segundo momento conectado. Esto fue en 2023. El año pasado, la vida me permitió viajar por dentro del Perú a otras mini escenas, ¿no? Que recién se están formando. Y de pronto, algo que nunca hubiese pensado, se empezó a formar una escena en Apurímac, que es la ciudad de mi papá. Y Apurímac es un lugar como muy, ¿cómo se dice? Tradicional, conservador, católico. Son pueblos muy pequeños, muy pequeños, hay harto campo. Y bueno, me tocó ir. Era la segunda Kiki Ball, que fue en un bar que tranquilamente es como 1/8 de este espacio, o menos incluso. No tenía siquiera cemento, o sea, el cemento no era pulido, nada. Ni eso, o sea, como no sabría cómo describirle realmente cómo era el espacio, y eran muy pocas personas, eran no más de 15 o 20 personas, pero fue hermoso, porque además vino mi hermano de Cusco, Sitiboy Nakamura, que es mi hermano, a chantear. Yo estaba de panel, también había otra personita de Arequipa. Pero ¿qué pasa? Cuando me pude convivir como 4 días y yo me sentía local, porque me parecía físicamente al espacio, a la gente, como yo era como un hombre apurimeño más. No me interesaba la parte de hombre, pero era como que o sea, calzaba. Y fuimos al mercado, hicimos 1000 cosas. Y cuando me estoy retornando en el bus, me puse a llorar. Me puse Susana Vaca, lo estaba escuchando, me puse a llorar. Porque decía, como que dio la vuelta, ¿me entienden? Como que yo necesitaba venir a donde vengo, porque sí fue mágico, ¿no? Como momento. Y coincidió que justo en ese momento el bus estaba dando una vuelta y casi, literal, nos morimos, como casi nos volcamos. Pero salí ileso. Yo dije, por algo es, ¿no? Estoy protegido por mis montañas. Mis ancestros me protegieron. Y ahí vienen los otros 2, que fueron de este año. Este año, por primera vez, Ballroom me llevó fuera del país, me llevaron a Córdoba, Argentina. Y me enteré, ya estando allá, que parte de que yo haya podido ir para allá es que las personitas que gestionaron esto, que es la Kiki House of Senseiya, conversaron como con la comunidad peruana de Córdoba, y ellos en parte financiaron que yo pueda ir, porque había una gran comunidad peruana allá que yo no sabía, y
y conectaron mucho, o sea, como que dijeron, queremos llevar a esa persona que es de acá, que se cuide, y es como pero el peruano y no sé qué, y de pronto ahí habían otras 2 personas peruanas en la escena, entonces como coincidieron, ¿no? Y yo dije, yo nunca realmente trabajé pensando, o sea, ni siquiera me gusta llamarlo trabajo, yo nunca hice las cosas de ballroom pensando en que en algún momento me iban a llegar, porque de hecho estoy tratando más bien de ver la forma de traerles todos para Lima, pero de pronto que haya sido un momento donde alguien o alguienes hayan visto lo que uno puede ayudar a compartir, eso para mí significó mucho. Y el último ha sido el aftermath de la Kiki del bloque. Como no tiene idea cuánto fue el enterarme que íbamos a estar en la triada con Colmi, con Nida y conmigo, como a nivel musicalización, como que en verdad fue muy conmovedor, porque yo no veo en redes hace tanto tiempo en todos nuestros países a muchas personas, y fue un sueño como que realmente estemos todos juntos, y hablaba con la Edri esto del ritual, como la música es parte del ritual, no existe bol si no hay música, si no estamos ahí, y hubo, me acuerdo mucho, el roll de Adara y un momento de diva batallando, donde vi cuando Colmi y Nia se miran y dicen exactamente lo mismo al micro, o cuando están diciendo algo y yo como escuchando y como justo en el momento exacto, y eso es leerse, eso es entender que pertenecemos, y yo estoy seguro que, hablando a nivel de ballroom, esto es escribir la historia también, y esto marca precedente para personas que en un futuro sigan viniendo, sigan moviéndose. De repente el encuentro ya no va a ser Chile, de repente va a ser otro lado, y va a llegar también como, o sea, fuera del cliché igual, ¿no? Como va a llegar a quienes necesitan, así como llegó a nosotros cuando tuvo que llegar. Eso. No era solo una pregunta, era sobre el ritual. Me quedé pensando en la importancia de cómo todas esas pajas emigran a un ritual, porque nos parece importante estar en este, verdaderamente porque nos parece importante estar en este espacio, más que cualquier otra cosa, diría yo. Entonces empecé a pensar en el dinero y cómo siempre me voy a ir en política, siempre como las dinámicas del capitalismo, cuando se insertan en comunidades que sus objetivos iniciales no eran el dinero afecta, es como si profanara algo que es sagrado, ¿me entiendes? Como, obviamente el que nos parece está bueno ganárselo, pero ninguna de nosotros vino y voló por un gran prize, volamos por algo más, ¿me entiendes? Entonces cuando, ¿verdad?, veo que en otros países del mundo que tienen otros valores de vida, la importancia detrás de ballroom es cuánto dinero te puedas hacer, que es como, baby, no entendiste nada, ¿me entiendes? No entendiste nada, como si tú estás aquí por eso, no sé, más respeto para los muertos, something, you know, como que, entonces el ritual es volver a repetirlo una y otra vez y es como, no hay nada, o sea, no hay nada que pueda como equiparar monetariamente lo que nosotros venimos a buscar en el espacio, que ¿me entiendes? Que es mucho más importante que lo que ese valor económico pueda determinar. Como que me fui pensando en sus reflexiones y en el ritual y me fui en ese viaje, pero no estaba tan fuera de tema. No, para nada. Ya para ir cerrando, tenemos 5 minutitos ahí para ir cerrando esta conversación. Quisiera destacar mucho cómo pequeños y grandes actos, que incluso pueden ser vistos desde afuera como cosas inesperadas o cosas simples, pueden generar un sentido de pertenencia, como dentro de la cultura. Escuché también el concepto de reparación, como me parece muy importante y muy destacable, cómo nosotros en ballroom podemos transformar cosas que en un momento fueron dolores, podemos tomarlos, crear una reparación y crear piezas maravillosas dentro de la escena, ya sea gestionando cosas, con nuestro mismo caminar, con nuestra misma presencia en paneles o
musicalizaciones. Entonces, para ir cerrando, me gustaría preguntarles, y creo que también para incluirles a ustedes, me gustaría abrir el micrófono hacia ustedes, hacia el público, cerrar de una manera preguntando cómo podemos cuidarnos mejor entre nosotros mismos dentro de Bono. ¿Cómo podemos cuidarnos mejor entre nosotros dentro de Bono? Teniendo en cuenta también todo lo que hemos ido conversando y compartiendo. Yo creo que hay muchas formas, así que más allá como de cualquier cosa, pero yo siento que puede dar una vuelta, pero yo siento que una forma de cuidarnos es primero como mirándonos como a nosotros mismos, al espejo y también como en dónde estamos en el momento en el que estamos y decir qué privilegios tengo yo en este momento y cómo con estos privilegios puedo ayudar a las personas que no lo están teniendo, ¿ya? Si bien yo soy una persona venezolana y siempre como me abandero en cuanto a eso, las personas me siguen leyendo a mí como una persona blanca, como yo sigo siendo una persona blanca parada. Y yo incluso pues tengo un Chilean passing, así como la gente me ve como una persona chilena porque soy una persona blanca, la gente me ve como una persona chilena porque soy una persona blanca, pero no va a pasar lo mismo con otra persona migrante que no es una persona blanca. Entonces también es como, y claramente como desde mi espacio yo sé que para mí es mucho más fácil todo, entonces yo puedo decir, soy una persona venezolana, pero también como las cosas por eso son un poco más fáciles para mí, siento, por consecuencia, por cómo funciona como en la sociedad y el mundo en el que vivimos. Entonces, entender qué privilegio, cuál es el que vivo, y entendiendo ese privilegio, como yo le presto una mano a la persona que no lo tiene, ¿sí? Como yo soy una persona migrante, sí, pero las otras personas migrantes que les cuesta un poco más, ¿qué hago yo para atraerlas? ¿Qué hago yo para hacerlas sentir como bienvenidas en el espacio, sí? Ser una persona chilena dentro de Chile también es un privilegio, como a pesar de que es como dado por hecho, como es un privilegio ser chileno, me parece muy obvio. Entonces, sabiendo ese privilegio, ¿qué hago yo para las personas que no lo tienen? Colocarles en el mismo lugar, no sé si el mismo lugar en el que estoy yo, pero sí como hacer que habitar esta vida y habitar esta cultura sea igual de justo. Como yo siento como un poco eso, ¿sí? Cuando salen personas migrantes, cuando salen personas, no solo personas migrantes, personas trans también. Siento que, quiero aclarar que no, perdón que me alargue un poquito, como yo siento que la lucha, o sea, como hablando de identidades políticamente es importante, siento que siempre va a ser importante, pero hay que recordar que Ballroom, antes de ser Ballroom ya había personas trans. Como el problema empezó cuando, el problema principal es como racismo y xenofobia y personas migrantes, entonces como hablar de identidad siento que es importante, pero no es como lo único, ¿ya? Entonces también yo siento que cuando sale una persona trans hay que aplaudir, pero también cuando sale una persona venezolana, cuando sale una persona migrante, cuando sale una persona negra, cuando sale como la mami o una mujer trans histórica, también como a trabajadores sexuales de la calle, como yo siento que, bueno, ¿qué es eso? Como finalmente como eso. Entonces también yo creo que es importante cómo cuidarnos, entender nuestros privilegios y desde ahí saber, desde ahí también educarnos cómo cuidamos, cómo podemos desde ahí cuidar a estas personas. Yo siento que eso. Voy a decir dos cosas, y las dos cosas me remiten a México, que es el país donde he hecho más visitas en el tiempo. Para la comunidad Ballroom, y ya tengo, ¿verdad? Amigos y conozco la escena. Y la respuesta que tengo son dos cosas. Cuidarnos es tan simple como salir a comer después del bowl y decirte lo que me gustó y decirte lo que me encantó. Entonces, yo he visto batallas a muerte. Que de momento están todos comiendo tacos, ¿me entiendes? En la chula, allí, y ver eso, como que verlo también de tercera persona, yo dije, wow, esta Ballroom realmente sirve para esto, como que bien lo decía en el mismo Paris is Burning, como que Willy Ninja decía como, mira, este es el espacio para pelearse, porque si no, estuviésemos matándonos de verdad. Aquí nos estamos matando simbólicamente, estamos creando un arte para simular que nos matamos, y
y se resolvió el conflicto, ¿me entiendes? Entonces como ese espacio de ir a comer después, como que aliviana esa tensión del bol, y siento que es como una manera de cuidarnos colectivamente, ¿me entiendes? De, más allá de todo la parafernalia es como lo superficial, ¿no? La parafernalia que pueda haber en el bol, al final somos comunidad comiendo. ¿Cómo te vas a ir? Llegar bien a tu casa, protegerte del frío, como que esos detalles como que sí son para mí como lo que hace que la comunidad como sea más fuerte. Y la otra experiencia que quería contar, en la que yo me sentí bien cuidada, fue en el último el último Kiki que caminé en CDMX fue el Vida, gané la categoría de Allway, y yo en estas semanas había pasado también el bol del bloque y los medium aftermath, porque CDMX tiene 40.000 aftermath. No, es una cosa bien fuerte, de verdad. Entonces uno yo había bailado un montón, había estado semanas bailando, y recuerdo que gané la categoría y yo me fui atrás corriendo así porque tenía un esguince, yo me había lastimado la rodilla porque usé un zapato que no era, y yo me tiré toda esa categoría con dolor. Y cuando yo abrí el Grand Prize, lo que había adentro eran fórmulas de calcio, crema, ungüento, y yo dije, wow, esta gente hizo un Grand Prize para alguien que se mató bailando, como que esta gente verdaderamente pensó en que yo iba a estar llorando aquí por mi rodilla, y lo primero que hice fue untarme la crema, y en verdad me sentí cuidada. Fue como, wow, me encanta que también podemos pensar en eso, sí, en esos mínimos detalles también, porque es la manera de cuidar a tu comunidad, como desde todos los ángulos, desde el plano comunitario, desde el plano organizacional, como que tal vez el mundo de afuera es como sin amabilidad y sin cuidado, pero este espacio puede estar diseñado para que lo sea en todas sus instancias, ¿me entiendes? ¿Tú quieres? Ya. Yo creo que lo interesante es que Ballroom es un espacio donde se pueden permitir muchas cosas que tienen que ver con lo que hablaban del shady, de tirar shady, pelearse, y también cómo encontrar este sentido de comunidad. La mejor manera como de cuidarse quizás es entendiendo eso, saber que no todo en Ballroom se va a romantizar, por decirlo así, sino que también las personas vamos trabajando de cierta forma un personaje. Y eso también está muy conectado con esto como de las hueonas pueden estar peleándose un catfight muy rico en la pasarela, en la runway, y después estar comiendo. Es porque quizás hay mucha información que solo lo saben esas dos personas también, y que cuidan eso, y que esa es su forma también como de cuidarse. Está como el gran choices que todo el mundo usa, como decir, ok, yo elijo estas cosas a las que le quiero prestar como más atención, o enfocarme en esto, como dedicarle más parte de mis pensamientos como a esta cosa, como y darle muchas vueltas, y hay cosas que no lo quiero hacer, y eso también es una manera como muy, quizás es un poco individualista, pero también somos como una comunidad habitada por personas, no podemos juntarnos todas y estar de acuerdo como con algo, porque ya no tendría esta magia que tiene Ballroom, o habitar esta comunidad, donde se interseccionan muchas cosas, se interseccionan personas trans, personas migrantes, personas de diferente color de piel, y muchas cosas así, como todo está conectado en Ballroom, como un misterio gigante. Justo en esa misma línea, también diría como permitirnos incomodarnos. Siempre digo eso, pero es verdad, o sea, creo que como menciona Coco, es todo el tiempo somos personas atravesando nuestros trabajos, la familia de sangre, la precarización, o en fin, como cada quien trae sus propios temas y heridas a la ceremonia, y es inevitable que sucedan cosas
que igual y no nos gustan, ¿no? Así como nosotros también tenemos emociones que no nos gustan, también las hay colectivas. Y eso no significa que solo hay que ignorarlas, sino entender por qué pasan y permitirnos escucharnos entre nosotros. Tampoco es que, de nuevo, como que Ballroom sea este centro de rehabilitación o lo demás, pero sí podemos ser empáticos entre nosotros. Sí tenemos esa capacidad de poder decir, bueno, ¿por qué la hermana está llorando? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué le incomodó tanto esto que yo le dije? Y darnos la oportunidad de, sí, como de darnos chance de incomodarnos, escuchar a lo mejor algo que sé que no me va a gustar, pero sé que va a tener un efecto secundario que va a ayudar a sanar una herida, porque ninguna herida sana sin dolor. Y ya. En verdad yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, así que no lo voy a repetir. Pero hay una cosa más que me pienso, y creo que una forma importante de cuidarnos es siempre tener en cuenta la pregunta, ¿cuál es mi lugar? Y va desde distintos lados. Por ejemplo, el cuál es mi lugar desde un lugar de tener la iniciativa de crear algo. Por ejemplo, este conversatorio, hay una razón por la cual está convocado. Probablemente después de esto se marque un antes y un después en las cabezas de muchas personas aquí, como con nueva información. La selección de las personas que estamos acá no ha sido, digamos, aleatoria, pues como las circunstancias ha hecho que justo estemos en este país, en este momento hay que aprovechar el momento, justo en razón del apoyo a todo lo que está pasando. Entonces, las personitas que han estado detrás de la organización, al menos, y yo también lo quiero reconocer, aprovecho el momento, como reconocieron humanamente cuál es ese lugar que pueden hacer ahora. Y no fue desde vivir en unas nubes de no, yo quiero hacer esto porque así me van a reconocer. Me dicen, ese no es un lugar, eso es un deseo. Entonces, desde un lado de la organización, ¿no? Pero también, ¿cuál es tu lugar, hermano? De repente tienes muchas ganas de hacer muchas cosas, pero probablemente en este momento en tu vida están pasando también muchas cosas y te tienes que priorizar, como Ballroom va a seguir estando ahí. Y si tu 24/7 va a ser con todo lo que estás cargando, tu mochila súper pesada, entrar a un espacio que además de por sí a veces también es complicado, solo te vas a hacer más daño. Entonces, ¿cuál es tu lugar en este momento? De repente descansar un ratito, no caminar, de repente ir como para otro lado, ¿no? O de repente tu lugar más bien es el sostener, o de repente tu lugar es romperte ahí y ahí vas a entenderlo todo, pero realmente hacer esa reflexión de humanamente, ¿cuál es mi lugar? Y el último lugar al cual también pensaba, y lo traigo porque me quedé muy sorprendido. Quienes no saben, en los últimos 4 días estuve en Mendoza, en Argentina, literal, bajé del avión y me vine para acá. Me sorprendí muchísimo de esa escena, no la conocía, con la cantidad de infancias que hay. En la hall principal de público hay niños de 8, 9, 10, 11 años, de público, tipo aplaudiendo, quedando así como, así, con sus papás, ¿no? Y en el aftermath habían niñas participando desde los 11 años. Hubo Performance with an Understudy, que veías a estas lideranzas o personas mayores que tampoco eran tan mayores, entre 21 y 26, con estas niñas entre 11 y 13 años caminando y dándolo, o sea, en verdad lo dieron, ¿no? El aftermath arrancó a las 6 y terminó a las 9, pensando en ellas, ¿no? Yo, porque también es muy de acá, ¿no? El consumo canábico, como, sí, y mucha gente no lo hacía, más allá de que si sean menores de edad o no, porque entendían, o sea, ya era un código, ¿no? Entonces me llevé la reflexión de que nuestro lugar también, al menos quienes habitamos Kiki, recordemos por qué nació Kiki, era para las juventudes e infancias. Entonces a veces si nos ganamos siempre el teje, ¿no? Como personal de dónde estoy yo, muchos acá mayores de 30, otros entrando a los 30, y si si todo lo haces pensando en no, pero es que tiene que ser así, o sea,
Si tu norte no está pensado en apostar y cuidar a las infancias y juventudes, entonces no estás entendiendo el legado. Eso. Con esto ya vamos a ir cerrando nuestra instancia de conversación. Quiero pedir nuevamente un aplauso muy fuerte. Muchas gracias, Kiwi de Leite. Muchas gracias, Eloy de Pérez, Jaime de Brava, Coco de Redmond y Trailblazer, Edri. Chicos, ya para ir comenzando nuestra pequeña instancia y también de compartir, también de que es una parte de cuidarnos también, poder compartir, poder entrenar. Quisiera agradecer profundamente a todas las personas que vinieron, que oyeron, que expusieron sus vivencias también. Agradecimientos muy grandes a Guacharo, WC, gestor de todas las actividades que se han realizado en relación a Kiki, región metropolitana, en pro de Venezuela. A Legendary Mother, Yugo Blackmoon, consejero Fernanda Mapu. Y finalmente, reitero, gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir y por seguir construyendo Ballroom con respeto, solidaridad y amor. Ahora, rompamos, ¿no? Un aplauso final